una crisis que hubiese sido espantosa. Y por supuesto que a nadie nos gusta pagar una deuda que no es nuestra. Pero esto se ha hecho en muchas partes del mundo y ha salvado a los países. Pero lo que está haciendo López, ya lo van a ver, cuando ya se vayan, va a quedar una crisis que a ver cómo la explican. Sigan creyendo en las estupideces de López. ¿Qué más? Yo solo sería candidato a la presidencia como última instancia, Dante Delgado. Ajá, sí, pobrecito. Es la prostituta de la política. Punto. Niña de 6 años muere prensada por elevador en IMSS de Playa del Carmen. Fiscalía investiga. ¿Y qué investigan, imbéciles? Pues fue negligencia del Seguro Social. Así como esa niña murió prensada, hay muchos que mueren por falta de medicamentos, por falta de atención, etc. Dejen de hacerse tontos. El director del Seguro Social es el principal ladrón. Ahora quiere ya ser gobernador de no sé dónde, ¿no? Ya sabe que, bueno, llegaron a robar para luego seguir robando en la ubre o chupando en la ubre, como quieran decirlo. ¿Qué más? Vámonos con el último tema. Xóchitl Gálvez arrasa en encuestas sobre presidenciales de la oposición. Ayer se dio a conocer la lista de los precandidatos de la oposición que avanzaron a la segunda fase para la selección de quién será el que encabece el Frente Amplio por México y que después se convertirá en el candidato presidencial. El fin de semana se revelaron los resultados de igual manera de las encuestas de Massive Caller sobre la precandidata y los finalistas. Xóchitl Gálvez lleva una amplia ventaja. De acuerdo con la encuesta de Massive Caller, el 36.9% de los ciudadanos encuestados prefiere a Xóchitl Gálvez del PAN. Quiere que sea la abanderada de Va por México en la candidatura. Xóchitl es seguida por Enrique de la Madrid con el 20.9%. Hay una diferencia de, bueno, pues 15 puntos casi, 16 puntos. Es decir, 16 puntos de diferencia. Pues sí es una notable diferencia, ¿no? El tercer lugar se encuentra Santiago Krill con 14.3% y en cuarto lugar Silvano Aureoles por el PRD. Bueno, pues yo creo que esto queda muy claro, ¿no? Mientras que Xóchitl sigue convertida en todo un fenómeno político, es el fenómeno Xóchitl, que ya muchos periódicos del mundo están atentos. Por cierto, dejen de comentarles que yo tengo contacto con algunos corresponsales extranjeros y algunos con alguna regularidad me consultan cosas. Eso es muy común entre los medios. Cuando, por ejemplo, yo voy a algún otro lugar del mundo, me contacto con los periodistas locales para que me expliquen los fenómenos locales, ¿sí? Porque muchas veces pues uno no entiende por la idiosincrasia, por el idioma, por muchas razones. Y hay un gran interés de la prensa internacional por el fenómeno Xóchitl. Y algunos de los que me han consultado están incrédulos porque dicen que como una persona, una señora que nadie conocía, de pronto se convirtió en, pues, la preferida de las mayorías. Y bueno, pues la respuesta es muy elemental. Un sector social muy importante, que yo calculo que debe ser por ahí del 40% de los potenciales votantes, ya está harta, este 40% están hartos o estamos hartos de este gobierno. Y en cuanto apareció el presidente queriendo victimizar o victimizando a Xóchitl Gálvez, y cuando la señora Xóchitl modificó su posibilidad de ser candidata a jefa de gobierno de la Ciudad de México para convertirse en candidata a presidenta, pues la mayoría de este 40% dijeron, no, pues aquí está.
Yo les platicaba a estas personas de la prensa extranjera que me han preguntado, les decía que es un fenómeno parecido al de Vicente Fox. Si ustedes recuerdan, a Vicente Fox, cuando fue primero candidato al gobierno de Guanajuato, le hicieron fraude, si se acuerdan. Fue aquella competencia en la que les platiqué que también compitió Porfirio Muñoz Ledo. Bueno, a Fox le hicieron fraude. Pero al hacerle fraude en Guanajuato, que incluso se anuló la elección, pues lo convirtieron en candidato presidencial. En cambio, López Obrador, me decían que si era el fenómeno parecido al de López Obrador, le dije, no, no tiene nada que ver. López Obrador es un candidato que tardó como 25 años en campaña. Y López Obrador creó toda una narrativa. Por ejemplo, recuérdenlo que el gobierno de Calderón era un gobierno fallido y que era un gobierno militar. ¿Se acuerdan cuando ponían a Calderón con el disfraz militar y todo esto? Y luego crearon también todo un espantajo contra el gobierno de Peña Nieto. Estas narrativas yo las denuncié, yo les decía a estos personajes, les decía, revisen mis participaciones, por ejemplo, con Loret de Mola, o mis columnas, que ahí están, ¿no? Las pueden ver en cualquier lado. López Obrador tuvo una gran virtud, creó todo un espantajo, toda una narrativa de que el gobierno de Calderón y el de Peña eran gobiernos nefastos y que él tenía la solución para sacar adelante al país. Y esta narrativa engañosa, mentirosa, se la creyó mucha gente. Pero esto fue a lo largo de muchos años. En cambio, el fenómeno Fox fue diferente. Les platico porque yo lo conocí de viva voz. Yo conocí a Vicente Fox antes de que fuera candidato y antes de que fuera político, ¿sí? Yo trabajé, mi primer trabajo en el periodismo fue en el periódico AM de León, en Guanajuato, cuando se fundó ese periódico. En la escuela de periodismo donde yo estudiaba, pusieron un letrero de que se solicitaban reporteros y yo me fui, chingue su madre, ¿no? Y me fui a trabajar. Algunos maestros nos dijeron, váyanse a trabajar y ahí es donde se aprende. Y tenía toda la razón. Y Fox era socio de la empresa que construyó el periódico AM. Y yo ahí lo conocí. Fox era un empresario X. Y ni siquiera tampoco era así de los grandes empresarios. Pero tenía carisma y tenía chispa para hablar. Y es lo mismo que está ocurriendo con Xóchitl, ¿sí? A Xóchitl, cuando López la empieza a perseguir, lo que consigue es que volteen a verla. Y luego cuando la gente empieza a escuchar a Xóchitl, muchos de este 40% de mexicanos que estamos hasta la madre de López, dijeron, esta es. Y si vemos su origen, su carrera meteórica muy exitosa, de una indígena que sale de un pueblo, el Valle del Mezquital, allá en Hidalgo, de condiciones bastante precarias, estudia una carrera que además es una carrera muy moderna para su tiempo, que es computación, y después desarrolla una tecnología para crear una empresa que es muy exitosa haciendo lo que se conoce como edificios inteligentes. Todo a partir de la computación. Y entonces habla varios idiomas, etcétera. O sea, se convierte en alguien, cuando empiezan a verla y a descubrir quién es. La conocíamos los periodistas. Yo, por ejemplo, hice la cobertura de la candidatura de Xóchitl en Hidalgo. Quiso ser gobernadora, no pudo, perdió.
Y bueno, yo ahí la conocí. Entonces, bueno, pues hicimos muchos trabajos periodísticos, no solo yo, muchos otros, que hoy fueron sacados otra vez a la luz. Y entonces la gente se empezó a ver a Xóchitl. Y apareció ese candidato que no existía en la oposición. Esto se dio con un fenómeno virtuoso. Mientras se construyó rápidamente esta candidatura, se estaba construyendo, articulando el frente por México, el frente opositor. Entonces, fíjense cómo se juntaron los dos fenómenos, se vincularon y se produjo algo que en física se conoce como un salto cuántico, es decir, una evolución a la n potencia, digamos, para explicarlo con términos coloquiales. Entonces, es un fenómeno que pocas veces se ve y que pocas veces cuaja. Yo no sé, lo decía hoy en la columna que les leí hace un rato, yo no sé si va a ganar o no Xóchitl, si va a resistir las andanadas, yo no sé qué va a pasar. Lo que sí sé es que el fenómeno Xóchitl ya no lo detiene nadie. Y eso me parece que es una gran noticia para todos. Yo tampoco sé si yo voy a votar hoy por Xóchitl. A mí el que me parece que sería el mejor candidato es Enrique de la Madrid, pero si queda Xóchitl la voy a apoyar, punto. Porque es momento de sumar. Y Enrique de la Madrid, junto con Gurría y con otros, pueden hacer un gran gobierno. ¿No les parece? Vámonos, comentarios.